Lo último que Elvira le dijo a su marido fue una cosa sin importancia. Le dijo que no se olvidara de cerrar bien la compuerta del canal antes de que lloviera, porque la última vez el agua se había metido al huerto y había arruinado la mitad de los tomates. Él le dijo que sí, que no se preocupara. Ella le dijo que siempre decía que sí y siempre se le olvidaba. Él se rió. Ella también. Y después él subió al caballo y tomó el camino hacia el pueblo y Elvira se quedó en la entrada viendo alejarse el polvo que levantaban los cascos, sin saber que esa era la última imagen que iba a tener de Aurelio vivo. La mula lo trajo de vuelta esa misma tarde, sin jinete. Alguien que venía del pueblo llegó después con la noticia. El caballo había resbalado en el cruce del río, que bajaba crecido por las lluvias de los días anteriores. Aurelio no había sabido nadar nunca. Era uno de esos hombres que tienen miedo al agua profunda y que lo admiten sin vergüenza, que es una forma de valentía que poca gente reconoce como tal. Lo encontraron 2 kilómetros abajo, en el remanso donde el río se abría y perdía fuerza. Elvira tenía 32 años. Llevaba 11 casada con él. Tenían 2 hijos, una niña de 9 y un niño de 6, y tenían el rancho que habían levantado juntos desde una parcela con una sola habitación y un pozo que daba agua amarga, y tenían esa clase de vida compartida que se va construyendo en los años sin que nadie lleve la cuenta de los ladrillos pero que de repente, cuando falta algo, revela todo su peso. Esa noche, después de que los vecinos se fueron y los niños se durmieron, Elvira salió al corredor y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared y las rodillas contra el pecho, y no lloró. No porque no sintiera sino porque el dolor era demasiado grande y demasiado nuevo para caber todavía en el llanto. Era un dolor que llenaba todo el espacio disponible y que no dejaba lugar para ninguna otra cosa, ni siquiera para las lágrimas. Se acordó de la compuerta del canal. Se acordó de que se lo había dicho, de que siempre se le olvidaba, de que se habían reído. Pensó que si hubiera sabido que esas eran las últimas palabras entre ellos hubiera dicho algo diferente. Algo importante. Algo que valiera la pena cargar. Pero eso es lo que tienen las últimas palabras, que casi nunca se saben últimas hasta que ya es tarde para cambiarlas. El luto en el campo tiene su propio ritmo, que es el ritmo de la tierra. No se detiene porque una persona se detenga, no espera a que el corazón esté listo, no hace concesiones con las estaciones ni con el trabajo que hay que hacer o los animales que hay que atender o los hijos que hay que seguir levantando aunque uno no tenga fuerzas para levantarse a sí mismo. Elvira aprendió eso en los meses que siguieron. Aprendió que el cuerpo puede hacer cosas que la mente no alcanza a ordenar, que las manos saben dónde ir aunque los ojos estén vacíos, que es posible preparar el desayuno y atender el huerto y arreglar el corral y acostar a los niños y hacer todo lo que hay que hacer sin estar realmente presente en ninguna de esas cosas, habitando el propio cuerpo con la distancia de un inquilino que no termina de creer que ese es su lugar. Los niños la sostenían. No porque ellos lo supieran, sino porque la necesitaban de una manera tan concreta y tan continua que no le daba tiempo de perderse completamente. La niña, que se llamaba Delfina y tenía los ojos de su padre, había entendido lo que pasó con una claridad que a veces asustaba a Elvira. Esa claridad particular de los niños que no tienen todavía los mecanismos que los adultos construyen para no ver las cosas de frente. El niño, que se llamaba Tomás y tenía 6 años, entendió menos pero sintió más, y durante semanas siguió a Elvira a todas partes con esa proximidad silenciosa de los animales cuando detectan algo que sus dueños todavía no han nombrado. Los vecinos ayudaron como saben ayudar los vecinos en el campo, con trabajo y con presencia, sin muchas palabras, trayendo comida y quedándose a terminar las labores que Elvira no alcanzaba a terminar sola. Entre ellos estaba la familia Solano, que vivía a 1,5 kilómetros por el camino del norte, y cuyo hijo mayor, un hombre llamado Isidro, venía 2 o 3 veces por semana a ver si había algo que hacer. Elvira lo conocía desde siempre, de esa manera en que se conoce a la gente del campo donde uno crece, sin un momento preciso de inicio, formando parte del paisaje desde antes de que uno tuviera conciencia de los paisajes. Isidro era 3 años mayor que ella, había crecido en el rancho de su padre, había trabajado la misma tierra toda su vida. Era un hombre tranquilo, de movimientos lentos y deliberados,
con una cara que no daba mucha información sobre lo que había adentro, pero que tampoco pretendía ocultarlo. No le hablaba más de lo necesario. No le decía las cosas que la gente dice cuando no sabe qué decir, esas frases hechas que tienen buena intención y que sin embargo pesan en los oídos de quien está de luto como piedras en una bolsa que ya está demasiado llena. Llegaba, veía qué había que hacer, lo hacía, y se iba. Y en ese silencio trabajador había más consideración que en todas las palabras que los demás habían dicho. Pasó el primer año con esa lentitud particular que tienen los primeros años de luto, que no es la lentitud del tiempo que se estira sino la del tiempo que pesa, cada día con su propio esfuerzo, cada semana con su propia pequeña montaña que escalar. Elvira fue cambiando de una manera que ella misma no siempre podía ver pero que los demás notaban. No era que se hubiera repuesto, que es una palabra que no le gustaba porque implicaba volver a un lugar anterior y ese lugar ya no existía. Era que había construido algo nuevo alrededor de lo que faltaba, una manera de vivir que incluía la ausencia de Aurelio como parte de su forma, como se incluye una viga en una construcción no porque sea decorativa sino porque sostiene. Pensaba en él todos los días. No con el dolor agudo del principio sino con algo más suave y más permanente, como una corriente que siempre está ahí debajo aunque la superficie esté quieta. Lo pensaba cuando hacía cosas que habían hecho juntos. Lo pensaba cuando los niños decían algo que él hubiera dicho o hacían un gesto que era claramente suyo. Lo pensaba en las noches, que eran las horas más difíciles, cuando la cama tenía el tamaño de todos los años que habían dormido en ella y el silencio el peso de todas las conversaciones que ya no podían tenerse. Pero también había, en medio de todo eso, algo que se parecía a la vida. Momentos en que Delfina decía algo gracioso y Elvira se reía de verdad, no de esa manera cortés y ausente con que se ríe uno cuando está de luto y no quiere que se note, sino de verdad, con el cuerpo entero. Momentos en que el huerto daba una cosecha buena y ella sentía, fugaz pero real, algo parecido a la satisfacción. Momentos en que la tarde tenía una luz tan perfecta sobre el valle que era imposible no notarla. Imposible no sentir que el mundo seguía siendo capaz de ser hermoso aunque uno hubiera perdido algo que creía necesitar para apreciarlo. Fue en uno de esos momentos, una tarde del segundo año, cuando Isidro le dijo algo que salió del guión de la ayuda silenciosa y práctica que había mantenido desde el principio. Estaban los dos reparando el cerco del potrero norte, que se había caído con las lluvias. Trabajaban en silencio, como casi siempre, cada uno en su parte del cerco, con el sonido de los martillos y los grapas y el pasto moviéndose con el viento. El sol estaba cayendo y el aire tenía ese frío suave de las tardes de otoño que huele a tierra húmeda y a madera vieja. Isidro dejó el martillo un momento y se limpió las manos en la ropa y miró el valle abajo, con esa manera suya de mirar las cosas, despacio, como si les estuviera dando tiempo de decirlo todo. ¿Estás bien?, preguntó. Era una pregunta simple, de esas que se hacen sin esperar respuesta real. Pero algo en la manera en que él la hizo, sin mirarla todavía, con la vista todavía en el valle, hizo que Elvira sintiera que era una pregunta de verdad. A veces sí, dijo ella. ¿Y a veces no? A veces no. Él asintió despacio. Se quedaron callados un momento, los dos mirando el valle, el sol cayendo detrás del cerro del poniente. Aurelio era buen hombre, dijo Isidro. Sí, dijo Elvira. Lo conocí toda la vida. Desde niños. Lo sé. No hay manera de llenar ese lugar. Elvira lo miró. Él seguía mirando el valle. No, dijo ella. No hay manera. Pero hay otras maneras de no estar solo, dijo él, y en esa frase había algo que no era el inicio de nada sino solo la observación honesta de un hombre que dice lo que piensa cuando cree que vale la pena decirlo. Elvira no respondió de inmediato. Pensó en lo que él había dicho, en lo que significaba y en lo que no significaba, en todas las cosas que cabían en esa frase y en las que no cabían. Sí, dijo, finalmente. Supongo que las hay. Volvieron al trabajo. No se dijo más sobre el tema. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos, algo muy leve, como el cambio de presión antes de que llegue la lluvia, imperceptible si uno no lo está buscando, pero completamente real.
Elvira pensó en esa conversación durante días. No con ansiedad, sino con esa atención particular que se le da a las cosas que dicen algo verdadero y que uno no termina de entender del todo inmediatamente. Pensó en Isidro, que era una persona que había estado en el borde de su vida durante años sin estar en el centro de ella, que había estado presente de una manera tan constante y tan discreta que era fácil no haberlo visto del todo. Pensó en lo que sabía de él, que era hombre de pocas palabras y muchos actos, que había cuidado a su madre enferma durante años con la misma paciencia con que hacía todo, que nunca se había casado aunque había tenido edad y oportunidades, que vivía solo en el rancho desde que sus padres murieron y sus hermanos se fueron a otras regiones. Pensó también en lo que sentía, que era una cosa más difícil de examinar. Porque había algo ahí, en la presencia de Isidro, que ella había estado notando sin nombrarlo, una especie de alivio que no era solo el alivio del trabajo compartido sino algo más personal, la sensación de que cuando él estaba cerca el peso de todo lo demás se distribuía de una manera diferente. Y eso la asustó. No porque le pareciera mal, sino porque le parecía demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado cargado de preguntas que no sabía si podía responder. ¿Podía sentir eso sin traicionar a Aurelio? ¿Podía querer algo nuevo sin quitarle lugar a lo que había sido? ¿Era posible que el corazón tuviera espacio para más de una forma de amor a la vez, en tiempos distintos, sin que una borrara a la otra? No tenía respuestas. Pero las preguntas ya estaban ahí y no había manera de dejar de hacérselas. Una noche, cuando los niños ya dormían, Elvira se sentó en el banco del corredor con la fotografía de Aurelio en las manos. Era una fotografía vieja, tomada antes de que se casaran, donde él tenía una expresión levemente sorprendida que Elvira siempre había creído que era porque no le gustaba que le tomaran fotografías. Lo miró durante mucho tiempo. Habló con él en silencio, de la manera en que se habla con los muertos cuando uno necesita decir algo y ya no tiene cómo decírselo en voz alta, esa conversación interna que es al mismo tiempo un consuelo y una herida. Le dijo que lo extrañaba. Que los niños estaban bien, que Delfina tenía cada vez más su carácter y que Tomás había aprendido a ensillar solo y estaba muy orgulloso de eso y que a él le hubiera dado risa verlo. Le dijo que el rancho seguía en pie, que el huerto había dado bien ese año, que la compuerta del canal funcionaba perfectamente aunque a veces ella también se le olvidaba cerrarla. Y le dijo, con la honestidad que le había tenido siempre, que había algo que estaba sintiendo y que no sabía si estaba bien sentirlo, y que necesitaba, de alguna manera que sabía que no era posible, que él le dijera que estaba bien. El campo estaba quieto afuera. Las estrellas estaban limpias en el cielo sin luna. Un perro ladró lejos y se cayó. Elvira no recibió respuesta, porque los muertos no responden. Pero hubo, en el silencio que siguió, algo que no era exactamente una respuesta pero que tampoco era vacío, una sensación, vaga y difícil de describir, de que el amor que había tenido con Aurelio era suficientemente grande y suficientemente real para no necesitar ser el único amor de su vida para ser verdadero. Que las cosas que habían sido no desaparecían porque llegaran cosas nuevas. Que el corazón no era un cuarto con un solo lugar sino algo más parecido al campo, que puede dar más de una cosecha, que lo que crece en él no compite sino que coexiste, que la tierra que dio maíz este año puede dar otra cosa el año siguiente sin perder nada de lo que fue. No sabía si ese pensamiento venía de Aurelio o de sí misma. Probablemente venía de sí misma. Pero lo recibió igual. La siguiente vez que Isidro vino al rancho, Elvira lo invitó a quedarse a tomar café cuando terminaron el trabajo. Era un gesto pequeño, ordinario, de esos que en otra circunstancia no significarían nada. Pero en el contexto de todo lo que no se había dicho y todo lo que había empezado a entenderse, era un gesto que los dos reconocieron como lo que era. Se sentaron en el corredor con las tazas de café, mirando el campo. Los niños jugaban en el patio, Delfina persiguiendo a Tomás alrededor del árbol grande, con esa energía de los niños al final de la tarde que parece no tener fondo. Delfina tiene la risa de su padre, dijo Isidro. Sí, dijo Elvira. Me alegra. Así no se me olvida cómo era. ¿Se le olvidan cosas? Las cosas grandes no. Pero los detalles sí. La manera en que se rascaba la cabeza cuando pensaba.
El tono exacto de su voz cuando les hablaba a los niños. Esas cosas van borrándose y uno no puede hacer nada. Es lo que hace el tiempo. Sí. No siempre me parece bien. Isidro miró su taza. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo. Pregúnteme. ¿Cómo está de verdad? Elvira pensó antes de responder, como siempre cuando la pregunta valía la pena. Estoy en el medio, dijo. No estoy donde estaba al principio, que era un lugar muy oscuro. Pero tampoco estoy en un lugar que pueda llamar bien del todo. Estoy en el medio, que es un lugar raro, porque uno no sabe muy bien cómo llamarlo ni cómo explicárselo a la gente. No tiene que explicármelo, dijo Isidro. Lo entiendo. ¿Lo entiende? Perdí a mi madre hace 4 años. Y a mi padre antes. El medio que usted describe lo conozco. Elvira lo miró. Había algo en lo que él acababa de decir que la conectaba con él de una manera diferente a cualquier conexión que hubieran tenido antes. Ese reconocimiento particular de las personas que han perdido algo y que se reconocen entre sí sin necesitar describir el dolor en detalle. ¿Y usted cómo salió del medio? Preguntó ella. No creo que se salga del todo, dijo Isidro. Creo que uno aprende a vivir en el medio sin que el medio lo consuma. Que es diferente. ¿Cómo se aprende eso? Él pensó un momento. Yo creo que teniendo algo que importa afuera del dolor, dijo. No para reemplazarlo, sino para que el dolor no sea lo único que hay. Elvira miró a los niños en el patio. Delfina había atrapado a Tomás y los dos rodaban por el pasto, riéndose con esa risa que no tiene preocupación adentro. Ellos me ayudan, dijo ella. Lo sé. Se nota. ¿Y qué más le ayuda a usted? Isidro la miró. Era la primera vez en toda la conversación que la miraba directamente, con esa mirada suya que daba la impresión de ver más de lo que la mayoría de las personas ve. Usted me pregunta eso como si no supiera la respuesta, dijo. Elvira sintió algo cálido en el pecho, algo que no era exactamente vergüenza pero que se le parecía, mezclado con otra cosa más suave. No la sé con certeza, dijo. Yo creo que sí la sabe, dijo Isidro. Solo que todavía no está lista para decirla en voz alta. ¿Y usted? Yo llevo 2 años sabiéndola. No pasó nada esa tarde. Las palabras quedaron donde estaban, sin empujarlas más, como se deja una planta recién sembrada sin apresurarse a ver si creció. Isidro terminó su café, se despidió de los niños, tomó el camino de vuelta a su rancho con ese paso largo y tranquilo que tenía, y Elvira se quedó en el corredor viendo el campo oscurecerse con la sensación de que algo había empezado sin que nadie hubiera anunciado su inicio. Los meses siguientes fueron una transición tan lenta que era difícil notar los cambios día a día, pero que mirada desde atrás resultaba completamente visible. Isidro seguía viniendo al rancho. Las conversaciones se fueron haciendo más largas, más personales, más parecidas a las conversaciones que uno tiene cuando ya no está calculando lo que dice sino simplemente diciéndolo. Los niños se acostumbraron a su presencia con la naturalidad de los niños que no le dan demasiadas vueltas a las cosas que simplemente están ahí. Delfina un día le preguntó a su madre, con esa directness particular suya. ¿El señor Isidro va a quedarse? Elvira no supo qué responder de inmediato. ¿Tú qué piensas? Preguntó, que era su manera de comprar tiempo. Yo pienso que sería bueno, dijo Delfina. Le gusta el rancho. Y cuando está aquí tú te ves menos cansada. Elvira miró a su hija, que tenía 11 años y los ojos de Aurelio y una capacidad de observación que a veces la dejaba sin palabras. ¿Y Tomás qué piensa? Preguntó. Tomás piensa que el señor Isidro le enseña bien a ensillar, dijo Delfina. Con eso le basta. Elvira se rió. Era una risa real, de las que vienen solas. Déjame pensarlo, dijo. Ya llevas mucho tiempo pensando, dijo Delfina, y se fue a hacer sus cosas con la indiferencia casual de quien ya dijo lo que tenía que decir. La conversación que Elvira necesitaba tener con Isidro llegó una tarde de marzo,
cuando el campo estaba empezando a despertar del invierno y el aire tenía ese olor a tierra nueva que tiene la primavera en el campo, ese olor que es al mismo tiempo un comienzo y una promesa. Estaban caminando por el borde del río, que bajaba manso en esa época del año, con el agua clara y tranquila entre las piedras. Era un camino que Elvira había caminado toda su vida y que tenía asociaciones que no siempre eran fáciles, porque era el mismo río que se había llevado a Aurelio. Pero había aprendido, con el tiempo, que evitar los lugares que duelen no hace que duelan menos, sino que los vuelve más grandes en la imaginación de lo que son en la realidad. Necesito decirle algo, dijo Elvira. Dígame. Necesito decirle que lo que siento por usted me parece bien. Que dejé de tener miedo de sentirlo. Isidro caminó un paso más antes de detenerse. Se volvió hacia ella. ¿Cuándo cambió eso?, preguntó. Despacio, dijo Elvira. No hubo un momento exacto. Fui entendiendo que querer algo nuevo no borra lo que hubo antes. Que Aurelio va a estar siempre en esta vida, en los niños, en el rancho, en mí. Y que eso no le quita lugar a usted. Son cosas distintas que caben en lugares distintos. ¿Estás segura? Nunca estoy segura de todo. Pero de esto sí. Isidro la miraba con esa atención suya de siempre, esa manera de mirar que hacía sentir que uno estaba siendo visto completamente, sin partes omitidas. Yo no vengo a reemplazar nada, dijo él. Lo sé. Vengo a hacer lo que sea que pueda hacer, que es una cosa diferente. Lo sé, repitió ella. Por eso me parece bien. El río seguía entre las piedras con su sonido constante y suave. Un pájaro pasó bajo sobre el agua y desapareció entre los sauces del otro lado. ¿Y los niños?, preguntó Isidro. Delfina dice que ya llevas mucho tiempo pensando, dijo Elvira, y sonrió. Isidro se rió. Era la primera vez que Elvira lo veía reírse así, con todo, y pensó que era una risa que quería volver a escuchar muchas veces. ¿Y Tomás? Tomás dice que le enseñas bien a ensillar. Eso es suficiente recomendación, dijo Isidro. Para él, sí. Lo que vino después fue una construcción lenta y cuidadosa, del tipo que hacen las personas que ya saben lo que cuesta perder algo y que por eso no se apuran, que ponen cada piedra con atención y se aseguran de que esté bien puesta antes de poner la siguiente. Isidro no se mudó al rancho de inmediato. Hubo un periodo de meses en que las cosas fueron tomando su forma natural, en que los niños fueron acostumbrándose a una nueva presencia de una manera que no era una sustitución sino una adición, en que Elvira y él fueron construyendo entre ellos algo que no tenía el nombre de las cosas conocidas pero que tenía la solidez de lo que se construye bien. Hubo conversaciones difíciles. Elvira le habló de Aurelio con la honestidad que le había tenido a todo en la vida, le contó cosas que no le había contado a nadie, los buenos momentos y los difíciles, la manera en que lo había amado y la manera en que a veces todavía lo extrañaba con una intensidad que la sorprendía. Isidro le escuchó cada vez con la misma atención, sin ponerse incómodo, sin sentir que esas historias eran una competencia. Entendía, de una manera que no necesitaba explicación, que el amor que Elvira había tenido antes no era un obstáculo para el amor que podía tener ahora sino parte de lo que ella era, y que lo que ella era exactamente lo que él quería. Él también habló. Habló de su madre, de los años de cuidado, de la soledad que había venido después cuando la casa quedó vacía de una persona que la había llenado tanto tiempo. Habló de las veces que había querido algo diferente y no había sabido cómo buscarlo, de los años que había pasado con el rancho y el trabajo como único compañero, no por elección exactamente sino porque la vida no siempre ofrece lo que uno necesita cuando uno lo necesita. ¿Por qué nunca se casó?, le preguntó Elvira una noche. Porque nunca encontré a alguien con quien quisiera construir algo, dijo él. ¿Y ahora? Ahora sí encontré. Soy una mujer con 2 hijos y un rancho y un muerto que siempre va a estar presente. Lo sé. ¿Y aún así? Aún así, dijo Isidro, sin dudar. El pasado de las personas no es un defecto. Es lo que las formó. Y lo que te formó a ti me parece algo muy serio y muy hermoso. Se casaron en la primavera del año siguiente,
cuando el campo estaba en su momento más generoso y el aire olía a flores silvestres y a tierra mojada de lluvia reciente. Fue una ceremonia tranquila, como tranquilas eran las dos personas que se casaban, unos pocos vecinos, los niños bien vestidos, el cura del pueblo que los conocía a los dos y que habló brevemente de las cosas que importan. Delfina cargó un ramo de flores del huerto con una seriedad de ceremonia que hizo sonreír a los adultos. Tomás estuvo distraído la mayor parte del tiempo mirando el caballo de Isidro que estaba amarrado afuera, hasta que su hermana le dio un codazo discreto y él volvió a prestar atención con una expresión de culpa que duró exactamente 10 segundos. Elvira llevaba un vestido que había cosido ella misma, sencillo y bien hecho, del color azul suave que le gustaba. Isidro llevaba su ropa de los días importantes, que era la misma que usaba en las fiestas del pueblo, con el sombrero en las manos porque adentro de la iglesia no se usaba. Cuando el cura les preguntó lo que pregunta el cura en esos momentos, Elvira respondió con una voz clara que no temblaba, y en esa claridad había todo lo que había pasado para llegar ahí, los 11 años con Aurelio, la tarde en que la mula volvió sola, los años de luto y del trabajo y de los niños y de las noches del corredor, las conversaciones junto al cerco y junto al río, la lenta comprensión de que el amor no tiene una sola forma ni una sola vez. Isidro respondió con la misma economía de palabras que tenía para todo, pero en sus ojos había algo que Elvira reconoció porque era lo mismo que sentía ella, la seriedad tranquila de alguien que ha esperado lo suficiente para saber lo que tiene cuando finalmente lo tiene. Pasaron los años. El rancho fue creciendo, los niños fueron creciendo, las temporadas siguieron su orden antiguo. Delfina se fue cuando tuvo edad, a la casa de una tía en el pueblo para estudiar, con esa determinación que había tenido desde siempre y que Elvira reconocía como la mejor herencia que Aurelio le había dejado. Tomás se quedó en el campo, que era donde siempre había querido estar, y aprendió a trabajar la tierra al lado de Isidro con esa naturalidad de los muchachos que encuentran su lugar sin que nadie tenga que señalárselo. Isidro resultó ser lo que Elvira había intuido que era, constante. No perfecto, porque nadie lo es, y hubo entre ellos las diferencias y los malentendidos y los días difíciles que tienen todas las parejas que viven de cerca y trabajan juntas y se conocen demasiado para pretender. Pero constante. Siempre presente, siempre honesto, siempre ahí de la manera en que se necesita que alguien esté. Aurelio siguió estando tan bien, como Elvira había dicho que estaría. En los ojos de Delfina, en el carácter de Tomás, en los rincones del rancho que habían construido juntos, en la conversación que Elvira tenía con él en silencio algunos aniversarios, con la foto de la repisa en las manos y el campo afuera y la certeza de que quererlo a él y querer a Isidro no eran cosas que se contradecían sino cosas que coexistían, como coexisten en el campo la lluvia y el sol, que son completamente diferentes y completamente necesarios y que hacen cada uno lo que el otro no puede hacer. Una tarde de otoño, muchos años después, Elvira y Isidro estaban sentados en el banco del corredor viendo ponerse el sol sobre el valle. Era un atardecer de esos que parecen pintados, con el cielo naranja y el campo dorado y el río brillando en la distancia como un hilo de plata. ¿En qué piensas?, preguntó Isidro. En que el campo es el mismo de siempre, dijo Elvira. Y yo no soy la misma de siempre. Y eso me parece una cosa curiosa. ¿Buena o mala? Buena. Creo que uno tiene que cambiar para seguir estando a la altura de lo que la vida le da. Isidro miró el valle. El sol estaba casi en el cerro. ¿Estás bien?, preguntó, con la misma pregunta de siempre, la que desde el principio había sido de verdad. Elvira pensó en la pregunta con la honestidad que siempre le había dado. Estoy bien, dijo, y esa vez era una respuesta completa, sin el a veces sí y a veces no del principio, sin el medio de los años de luto. Estoy bien de verdad. Isidro asintió despacio. Extendió la mano y ella puso la suya encima, con el gesto tranquilo de los que llevan muchos años haciéndolo y siguen haciéndolo no por costumbre sino porque lo eligen. El sol se fue. El valle se llenó de ese azul profundo del atardecer tardío. Los grillos empezaron su ruido. Desde adentro llegó el olor de la cena que Tomás había puesto a calentar, porque los hijos aprenden las costumbres de la casa y las hacen suyas sin que nadie se los pida. Elvira miró el cielo que se iba oscureciendo y pensó,
como pensaba algunas veces, en lo que la vida había sido. En las cosas que había perdido y en las que había encontrado y en la manera en que unas y otras formaban una sola historia que no podía contarse bien si se quitaba cualquier parte. Pensó en Aurelio, con esa ternura estable que había reemplazado al dolor agudo. Pensó en Isidro, con esa gratitud profunda que da la gente que llega en los momentos en que más se necesita y que se queda. Pensó en los niños, que ya no eran niños, en el rancho, en los años, en el campo siempre igual y siempre diferente según la estación. Y pensó que el luto, que había sido durante un tiempo lo único que podía ver, había resultado ser no el final de algo sino el paso entre dos formas de vivir, y que la segunda forma no era menor que la primera sino diferente, con su propia luz y su propio peso y su propia manera de ser completamente real. Que perder no es lo último que pasa. Que después de perder sigue habiendo campo, y trabajo, y hijos, y tardes como esa, con el valle abajo y alguien al lado y la mano del otro en la mano de uno, que es una de las formas más antiguas y más verdaderas que existen de decir que el mundo, a pesar de todo, sigue valiendo la pena.